Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el análisis de energía en sistemas cerrados. Vamos a estudiar concretamente sistemas donde no va a haber generación de energía, es decir, no vamos a trabajar con combustibles nucleares y no va a haber reacciones químicas. Van a ser sistemas donde solamente hay mecanismos de transferencia de energía o transporte de energía. La energía se puede transportar en base al calor, al trabajo y al flujo másico, pero como nosotros vamos a trabajar con un sistema cerrado, que no intercambia masa con el entorno, entonces lo único que vamos a tener es calor y trabajo. Acá tenemos la característica del calor y el trabajo. La primera característica es que ellos son fenómenos de frontera o fenómenos en tránsito, se colocan de manifiesto cuando cruzan las fronteras del sistema. La segunda característica es que los sistemas no pueden poseer calor o trabajo en un estado dado. Es decir, para que haya calor o trabajo, tiene que haber un cambio de estado, que es lo que se conoce como un proceso. Entonces, si hay un proceso, va a haber calor o trabajo. Si lo único que tenemos es un estado, no va a haber calor o trabajo. Los estados no pueden tener ni calor ni trabajo. Eh, la cuarta característica es muy importante para nosotros y es que son funciones de trayectoria, es decir, depende de la trayectoria seguida durante un proceso para llegar de un estado a otro. Y con respecto a esto, vamos a hablar de una pequeña diferencia que hay entre el calor, el trabajo y las propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas que nosotros vamos a estudiar acá van a ser el volumen, la entalpía, la energía interna, la entropía y vamos a tener también la temperatura y la presión. Las propiedades tienen la característica de que ellas son lo que se conoce como funciones de estado. Es decir, dependen del estado del sistema. Y los estados sí van a tener de hecho volumen, entalpía, energía interna, entropía, temperatura o presión. Esta es la primera diferencia que hay entre esas propiedades y lo que vendría a ser el calor y el trabajo. Como ya se dijo, un estado no puede tener ni calor ni trabajo, tiene que haber un proceso que es un cambio de estado. Entonces, las propiedades tienen la característica de que son funciones de estado. En cambio, el calor y el trabajo son lo que se conocen como funciones de trayectoria. Entonces, tiene que producirse un proceso, es decir, un cambio de estado, y aparte de eso, importa, o por ejemplo, para el calor y para el trabajo, es importante la trayectoria seguida para llegar de un estado a otro. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica donde tenemos dos procesos, un proceso A y un proceso B, y tenemos un estado 1, que sería un estado inicial, y un estado 2. Como ustedes pueden observar, acá calculan ellos lo que sería la diferencia de volumen que hay entre el estado 2 y el estado 1, que viene a ser igual, bien sea a través del proceso A o del proceso B. Esto es debido a que el volumen es una propiedad y por lo tanto ya solamente depende del estado, no de la trayectoria seguida para ir de un estado a otro. Acá tienen el ejemplo del cálculo del trabajo. Es solamente un ejemplo general. Entonces especifica que puede ser que el trabajo a través del proceso A de 8 kJ y a través del proceso de B de 12 kJ. Es decir, a través de trayectorias diferentes o de procesos diferentes se obtienen valores diferentes. Esto ocasiona que cuando nosotros queramos escribir las propiedades de manera diferencial, por ejemplo, vamos a trabajar con el diferencial de volumen, se utilice lo que se conoce como una diferencial exacta. La diferencial exacta es la D que aparece allí, que es la diferencial ordinaria que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. En cambio, cuando nosotros vamos a expresarnos con respecto al calor o con respecto al trabajo, tenemos que utilizar un símbolo que es un delta, que es lo que señala es una diferencial inexacta. La diferencial inexacta es porque él va a depender de la trayectoria del proceso. De hecho, cuando nosotros anotamos, por ejemplo, la diferencia que hay entre el volumen final y el volumen inicial, que sería delta B, que es B2 menos B1, nosotros utilizamos el delta. Si nosotros queremos simbolizar el trabajo que hay o el trabajo que se realiza cuando se lleva al sistema del estado 1 al estado 2, nosotros tendríamos que escribir trabajo realizado del estado 1 al estado 2. No se puede representar a través de un delta, porque como ya dijimos, no hay un W2 y un W1, no. Lo que se genera es un trabajo para llevar el sistema del estado 1 al estado 2, así también para el calor. Esta parte es muy importante cuando nosotros vayamos a estudiar, por ejemplo, lo que se conoce como entropía. Vamos a hablar de la definición de trabajo general y lo primero que vamos a acotar es que nosotros acá vamos a trabajar con lo que es el trabajo mecánico o vamos a utilizar el trabajo mecánico. El trabajo mecánico está asociado con una fuerza externa y un desplazamiento. De hecho, la definición más utilizada es que el trabajo es igual a F por ds.
donde F es una función que da la fuerza o relaciona la fuerza con el desplazamiento. El ds es lo que se conoce como diferencial de desplazamiento. Ahora, hay un caso particular cuando la fuerza es constante, que por supuesto, dadas las propiedades de la integral, si una fuerza es constante puede salir de la integral, entonces lo único que nos quedaría sería ds y nos daría que es F por S, donde S simplemente va a ser el desplazamiento. Ahora, este desplazamiento puede ser el desplazamiento del sistema o el desplazamiento de la frontera del sistema. Como el trabajo viene definido a través de una integral y el trabajo mecánico, en este caso es fuerza por desplazamiento, nosotros en esta figura, por lo menos, tenemos representado lo que sería una curva que da la fuerza que está siendo ejercida cuando el sistema va del estado 1 al estado 2. Nosotros, si pudiéramos calcular el área bajo esa curva, esa área sería igual al trabajo que se realiza para llevar al sistema del estado 1 al estado 2. Y esto es debido a la definición de la integral, que establece que la integral es el área bajo la curva de la función que está en el integrando. Aunque nosotros no vamos a trabajar mucho con ese tipo de cosas, pero por lo menos no con F por ds en alguno que otro ejercicio. Ahora, en cuanto a las unidades del trabajo, hay que resaltar que el trabajo lo vamos a trabajar o lo vamos a utilizar, las unidades que vamos a utilizar va a ser kilojoule para el sistema internacional, BTU para el sistema inglés. También hay que resaltar que se utiliza kilojoule, aunque la unidad debería ser joule, pero el joule es una unidad muy pequeña dando números muy altos. El trabajo también lo podemos expresar nosotros como trabajo por unidad de masa, que sería trabajo sobre m. Y entonces las unidades que vamos a utilizar van a ser kilojoule sobre kilogramo o BTU sobre libra masa, dependiendo si estamos en el sistema inglés o si estamos en el sistema internacional. También hay una cantidad muy importante para nosotros que es la potencia, que se suele representar con un puntico en la parte superior. El puntico en la parte superior lo que quiere decir es que tengo una cantidad dividida entre un intervalo de tiempo. En este caso, el trabajo entre el intervalo de tiempo, que es la potencia. La potencia tiene sus unidades. Por ejemplo, en el sistema internacional se suele utilizar kilowatt, que es kilojoule sobre segundo. En el sistema inglés se suele utilizar BTU sobre segundo o se suele utilizar también los HP, que son caballos de fuerza, pero ojo, hay una conversión para llevar de caballo de fuerza a BTU sobre segundo. Entonces, nosotros generalmente vamos a estar utilizando o bien sea solamente el trabajo o el trabajo por unidad de masa o el trabajo por unidad de tiempo, que es lo que se conoce como potencia. Con respecto a las formas de trabajo más usadas, la primera es lo que se conoce como trabajo de frontera móvil. Este tipo de trabajo sucede cuando la frontera del sistema cambia. Un ejemplo de ello muy común son los sistemas cilindro-émbolo. Para ello hay que hacer una pequeña idealización que considera que el proceso ocurre en cuasi equilibrio o cuasi estático. Eso es simplemente que el movimiento de la frontera del sistema es de una manera muy lenta, lo que ocasiona que no haya fricción. Como no hay fricción, entonces se considera que el proceso es un proceso reversible. Todo esto es para poder dilucidar la ecuación que nosotros vamos a utilizar para ese trabajo de frontera móvil. Generalmente es un trabajo mecánico, vamos a partir de lo que es la fuerza por el desplazamiento, pero hay una relación entre la presión y la fuerza, que establece, por ejemplo, que la presión es igual a la fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza sería igual a la presión por el área. Si nosotros colocamos eso dentro de la integral, vamos a tener que va a ser la integral de la presión por el área por el desplazamiento. Ahora, si nosotros consideramos el área constante, podemos expresar esto como un diferencial de volumen, donde el ds simplemente va a ser el movimiento de la frontera. Y entonces podríamos expresar el trabajo como presión por el diferencial de volumen. De hecho, debe ser el trabajo del volumen 1 hasta el volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen. Y esta es la expresión que nosotros vamos a estar utilizando para calcular lo que se conoce como trabajo de frontera móvil. Obviamente que si no hay movimiento, entonces no tendríamos este trabajo o este trabajo sería nulo. Ahora,
nuevamente, como tenemos el trabajo expresado a través de una integral, entonces acá tendríamos lo que vendría a ser la curva o un diagrama presión contra volumen. Entonces esta sería la curva que da la presión y utilizando una vez más la definición de integral, entonces nosotros tendríamos simplemente que el área bajo esa curva debe ser igual al trabajo para llevar el sistema del estado 1 al estado 2. Y entonces, ¿qué sería la integral de B1 hasta B2 de P por dB? Si nosotros somos capaces de calcular el área bajo esta curva, entonces podemos obtener el trabajo. Fíjense bien que la curva que tenemos en la parte superior o el diagrama que tenemos en la parte superior corresponde a la figura de la parte inferior, que vendría a ser un dispositivo cilindro-émbolo o cilindro-pistón. En cuanto a la convención de signo, aquí hay una parte muy importante. Nosotros vamos a utilizar la convención usual, que ella establece que el trabajo que se realiza o el trabajo que realiza el sistema es positivo y el trabajo que se realiza sobre el sistema es negativo. Es decir, si el sistema hace trabajo, ese trabajo debe dar positivo. Si se le hace trabajo al sistema, ese trabajo debe dar negativo. Y acá hay una aclaratoria que van a ser básicamente para los dispositivos cilindro-émbolo o cilindro-pistón, que establece que si se tiene un proceso de expansión, el trabajo va a ser positivo. Entonces vamos a notar acá, por ejemplo, de una manera bastante interesante, vamos a colocar expansión, debe corresponderle un signo positivo al trabajo, y en los procesos de compresión debe colocarle o debe tocarle un signo negativo al trabajo. Quiere decir que en los procesos de expansión se considera que el sistema hace trabajo y en los procesos de compresión se considera que le hacen trabajo al sistema. En los procesos de expansión son fáciles de reconocer porque generalmente el volumen final es mayor que el inicial y en los procesos de compresión el volumen inicial suele ser mayor que el volumen final. En cuanto a lo que viene a ser lo que se conoce como trabajo de flecha o trabajo de eje. El trabajo de flecha o el trabajo de eje es cuando nosotros tenemos una especie de álave o un eje giratorio, bien sea dentro de un tanque, bien sea dentro de un dispositivo cilindro-pistón, etc. Y está directamente asociado con lo que se conoce como torsión o momento de torsión o torsor. Entonces, para calcular este trabajo, nosotros vamos a utilizar una expresión suponiendo que la torsión o el momento torsor es constante, es decir, la torsión viene dada por F por R, donde esta señorita es la distancia que hay hasta el punto de aplicación de la fuerza. Si nosotros despejamos la fuerza de acá, vamos a tener que esto va a ser la torsión sobre el radio. Ahora, si T es constante, que es lo que estamos suponiendo nosotros, entonces por supuesto que la fuerza debe ser constante. Eso quiere decir que nosotros podríamos utilizar la ecuación particular que establece que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces la fuerza aquí vendría a ser T sobre R. El desplazamiento viene a ser 2pi por R por el número de vueltas. Porque debemos recordar que esta expresión que estamos colocando acá, por ejemplo, S igual a 2pi por R, es la longitud que el servo recorre cuando da una vuelta, pero nosotros tenemos un eje giratorio que está dando varias vueltas y por eso se debe incluir lo que vendría a ser la n. Esto nos quedaría entonces como 2pi por n por el momento de torsión. Si esa cantidad es dividida entre el tiempo, que fue lo que hablamos en la parte anterior, entonces vamos a obtener lo que sería la potencia. Entonces la potencia acá va a ser igual o sería igual a 2pi por n punto por la torsión. Este n punto, y es importante, van a ser revoluciones sobre segundo. Y en cuanto al signo, el trabajo que realiza o el trabajo de flecha o el trabajo de eje siempre se considera negativo. Entonces este trabajo siempre se considera negativo. Y esto es importante para nosotros. Y hay un punto muy importante que le compete a la potencia. La potencia siempre se entrega positiva, es decir, el valor de la potencia siempre es positivo, porque trabaja con un valor absoluto. Nosotros somos los que encargados de colocarle negativo o positivo, o sea que el signo en realidad lo vamos a establecer nosotros.
Y esto se coloca de manifiesto cuando nosotros hablamos de lo que se conoce como trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico propiamente no se calcula, se calcula lo que sería la potencia eléctrica a través de estas ecuaciones que están acá, que trabajan con B, que viene a ser la diferencia de potencial, I, que viene a ser la corriente eléctrica, y R, que viene a ser la resistencia. Entonces vamos a tener B, que es la diferencia de potencial, vamos a tener I, que es la corriente, y R, que es la resistencia eléctrica. ¿Cómo vamos a obtener el trabajo eléctrico? Lo vamos a obtener de la siguiente forma. La potencia eléctrica va a ser el valor absoluto del trabajo eléctrico sobre un intervalo de tiempo. El valor absoluto del trabajo eléctrico, por lo tanto, será la potencia eléctrica multiplicada por un intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué signo le compete al trabajo eléctrico? Siempre va a ser negativo porque siempre se va a hacer sobre el sistema. Entonces sería negativo de la potencia eléctrica por el intervalo de tiempo. Y aquí aparece lo que nosotros veníamos hablando. La potencia se define en realidad como un valor absoluto. Quiere decir que las potencias que nosotros estemos trabajando por lo general siempre van a ser positivas. Somos nosotros los encargados de colocarle un signo positivo o un signo negativo. A lo que son, por ejemplo, el trabajo de flecha y el trabajo eléctrico les toca o siempre le va a corresponder un signo negativo porque siempre van a ser hechos sobre el sistema. En el caso del trabajo de frontera móvil, una vez que nosotros calculemos la integral, allí va a quedar expresado el signo. Ahora vamos a hablar en base a lo que sí es la primera ley para la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, o el balance de energía, porque la primera ley es un balance de energía. La primera acotación que vamos a hacer es que nosotros vamos a trabajar con sistemas estacionarios, es decir, que nuestro sistema o la masa que nosotros vamos a estudiar no va a estar en movimiento. Esa acotación es importante porque eso quiere decir entonces que no vamos a tener lo que sería variación de energía cinética y no vamos a tener variación de energía potencial, porque no vamos a tener un cambio en la posición. Entonces nosotros vamos a estudiar un sistema que va a tener la característica que va a ser un sistema cerrado. Eso quiere decir que la masa dentro del sistema va a permanecer constante y que lo único que va a haber dentro del sistema va a ser una variación de energía interna. Puede haber una transferencia de energía hacia o desde el sistema en forma de calor. Entonces, si esa energía entra al sistema va a ser positiva y si esa energía en forma de calor sale del sistema va a ser negativa. En lo que respecta al trabajo, la convención que ya se estableció, si el trabajo se hace sobre el sistema va a ser negativo y si el sistema es el que hace el trabajo va a ser positivo. Ahora, ¿cuál es la forma de la primera ley? La forma de la primera ley se puede expresar, por ejemplo, como sumatoria de Q, que son las transferencias de calor, menos la sumatoria de los W, igual a la variación de energía interna del sistema. Y acá hay que hacer una acotación muy importante. Este menos es para convención de signos establecida y habla sobre todo o se refiere directamente al trabajo. Quiere decir que nosotros debemos siempre utilizar la convención que establece que si el trabajo se hace sobre el sistema debe ser negativo y si el sistema lo hace es positivo para poder utilizar esta convención. La segunda acotación es que generalmente no se suele utilizar las expresiones de sumatoria, sino que simplemente se suele anotar Q menos W es igual a la variación de la energía interna, porque ya se supone o se considera que es implícito que esta Q que está acá es un Q neto que representa a la sumatoria de la transferencia de calor, es decir, que esa Q es igual a la sumatoria de 2Q, o sea que estaríamos trabajando con un Q neto y también con un W neto. Más sin embargo, si quieren trabajarse con sumatoria no hay ningún tipo de problema. Ahora, no es la única forma de expresar esa primera ley. A veces es necesario trabajar esa primera ley por unidad de masa, es decir, Q sobre M menos W sobre M igual a la variación de energía interna sobre M. Cuando se trabaja por unidad de masa, puede que se acostumbre o no, algunos lo acostumbran, otros no, pero se puede utilizar un símbolo sobre lo que es el Q y el W o simplemente se puede dejar así. A la variación de energía interna le corresponde una especie de sombrerito en la parte superior, porque eso quiere decir que no propiamente estamos calculando energía interna o variación de energía interna, sino que estamos calculando lo que sería variación de energía interna específica, es decir, por unidad de masa. Algunos al Q y al W lo dejan tal como está, otros le suelen colocar un sombrerito
para señalar que no son exactamente Q y W, sino que son Q y W por unidad de masa. También se puede trabajar con ello en función de la unidad de tiempo, es decir, Q sobre delta T menos W sobre delta T va a ser igual a la variación de energía interna sobre delta T. Acá se puede utilizar un puntico para señalar que son flujos. Q puntico menos W puntico igual a la variación de energía interna puntico. Claro que en este caso, por ejemplo, el W puntico no sería en sí lo que es trabajo, sino que vendría a ser lo que es potencia. En forma diferencial, y esto es importante, sobre todo para cuando vayamos a hablar o tocar tópicos como la entropía, en forma diferencial se anota diferencial de Q menos diferencial de W igual al diferencial de U, que es la energía interna. Y acá se pone de manifiesto que debe expresarse con diferenciales inexactas para el Q y el W y con una diferencial exacta para la variación para la energía interna, porque la energía interna es una propiedad que no depende de la trayectoria, sino de los estados, la exposición que hicimos en la parte anterior. Entonces, básicamente esas son las formas de la primera ley que nosotros vamos a trabajar. No hay ninguna otra acotación. En algunos veces, o sea, en algunos momentos, se puede utilizar lo que son Q sobre N, donde N es el número de moles, W sobre N y delta U sobre N, aunque no se acostumbra mucho, no por lo menos para esta parte. Pero algunos lo simbolizan con una línea en la parte superior, Q menos W sobre delta U. La línea en la parte superior es simplemente para simbolizar que estos serían por unidad de mol. Es decir, que estaríamos hablando de una primera ley por unidad molar. Hasta acá vamos a dejar la exposición teórica. Los próximos videos van a ser solamente de ejercicios que traten de esta parte. Luego tenemos que hablar sobre la teoría de lo que sería la primera ley para sólidos y líquidos. O sea que acá lo vamos a utilizar para sustancias puras, sustancias que tienen tabla de vapor. Luego, más adelante, vamos a hablar sobre la teoría de la primera ley para gases ideales, que es una parte bastante importante, y para lo que serían los sólidos y los líquidos.